Verano de 1914, por Darcy Truque. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más importantes y devastadores de la historia de la humanidad. Este enfrentamiento se desarrolló entre los años 1914 y 1918 y marcó el inicio de una nueva forma de hacer la guerra, caracterizada por el uso de tecnologías modernas y por la participación de numerosas naciones. Sus causas fueron diversas, entre ellas el nacionalismo, la competencia económica entre países europeos, el militarismo y las alianzas políticas que dividieron al continente en dos grandes bloques. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 fue el hecho que detonó el conflicto, pero las tensiones ya venían creciendo desde tiempo atrás. La guerra dejó millones de pérdidas humanas y profundas consecuencias sociales, políticas y económicas. Por ello, estudiar este acontecimiento permite comprender la importancia de la paz, el diálogo y la cooperación entre los pueblos para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. Podcast histórico. Verano de 1914 en Berlín. La historia de una mujer que vivió la guerra desde la espera, la esperanza y el dolor. Mi nombre es Anna Müller. Soy una mujer alemana que vivía en Berlín en el verano de 1914. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tan rápido, ni que la guerra se llevaría a mi esposo y transformaría nuestro hogar. Hoy quiero contarles cómo era la vida antes de la guerra, cómo vivimos la movilización hacia el frente occidental y cuáles fueron las consecuencias que dejó este conflicto en nuestras familias y en nuestra nación. En esta historia de una mujer que observó la guerra desde la distancia, pero que sintió sus efectos todos los días. En el verano de 1914, Berlín era una ciudad llena de actividad. Las calles estaban llenas de personas, los mercados funcionaban con normalidad, las familias vivíamos con mucha tranquilidad. Mi esposo trabajaba y nuestro hogar era sencillo pero estable. Creíamos que el futuro sería próspero porque Alemania era una nación fuerte y poderosa. Sin embargo, la tensión entre los países europeos era cada vez mayor. Se hablaba de conflictos, alianzas militares y competencias por territorios. Sí. Todo cambió cuando llegó la noticia del asesinato del archiduque Francisco Fernando Sarajevo. Recuerdo el día en que el gobierno anunció la movilización militar. Muchos hombres, incluyendo a mi esposo, fueron llamados a servir en el ejército. Las estaciones del tren se llenaban de familias despidiéndose. Algunos lloraban, otros intentaban mostrar valentía. Pero yo traté de ser fuerte, pero mi corazón sentía miedo. Pensábamos que la guerra sería corta. La verdad no sabíamos que iba a durar tantos años. Cuando mi esposo partió hacia el frente occidental, yo traté de mantener la calma. Recuerdo la última vez que lo vi. Tan lindo. Fue en la estación del tren. Ahí, también habían otras familias reunidas, despidiéndose con abrazos y palabras de ánimo. Los soldados subían a los vagones, con sus uniformes nuevos, llenos de esperanza. Muchos pensaban que iban a regresar pronto, que la guerra duraría solo semanas. Al principio, las noticias hablaban de avances rápidos. El ejército alemán se movía con rapidez hacia el territorio enemigo. A esto lo llamaron la guerra de movimientos, una fase en la que los ejércitos avanzaban constantemente tratando de vencer al enemigo en poco tiempo. Pero pronto la situación cambió. Las batallas se hicieron más intensas y los soldados tuvieron que detener su avance. Para proteger el fuego enemigo, comenzaron a cavar largas zanjas en la tierra. Así comenzó la guerra de trincheras. Una forma de combate muy diferente a la que todos imaginaban. Mi esposo me escribía cartas, donde contaba cómo era la vida en las trincheras. Decía que el suelo estaba siempre húmedo, lleno de barro. Los soldados pasaban horas vigilando y esperando órdenes.
También mencionaba que el frío intenso durante el invierno y el calor agotador durante el verano eran exhaustivos. La comida era escasa y muchas veces debían compartir lo poco que tenían. La guerra ya no parecía una aventura ni una misión rápida, se había convertido en una lucha larga y difícil. Mientras tanto, en casa la vida también cambió. Muchas mujeres tuvimos que trabajar en fábricas, hospitales y campos agrícolas. Nos encargábamos de tareas que antes realizaban los hombres. Bueno, yo misma tuve que aprender nuevas responsabilidades. Debía cuidar el hogar, administrar los recursos, mantener la esperanza de que mi esposo iba a regresar sano y salvo. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla, también se sentía en cada hogar. Además, el frente occidental, escuchábamos también noticias del frente este, donde Alemania combatía contra Rusia. En ese frente las batallas eran diferentes. Los ejércitos se movían en grandes territorios y las distancias eran enormes. Aunque Alemania tuvo algunas victorias, el conflicto continuaba extendiéndose. Los años pasaron, la guerra parecía no terminar. En 1917 ocurrió un hecho muy importante. Rusia abandonó la guerra debido a los cambios políticos que se vivieron en ese país. Por un momento, muchos pensamos que eso ayudaría a terminar el conflicto, pero en ese mismo año un nuevo país entró a la guerra: Estados Unidos. La nueva llegada de las tropas y recursos, fortaleció al bando enemigo. Esto hizo que la situación para Alemania se volviera más difícil. En los últimos años el conflicto comenzó con lo que se conoce como la segunda fase de movimientos. Los ejércitos se volvieron cada vez más ofensivos y realizaban cosas inimaginables, intentando ganar territorio y terminar la guerra. La batalla, cada vez se hicieron más intensas y las pérdidas humanas aumentaron. Cada día era más común escuchar noticias de soldados heridos o fallecidos. Las familias vivían en constante preocupación. Recuerdo que muchas veces me despertaba en la madrugada pensando en mi esposo, preguntándome si estaría bien, si tendría comida, si algún día iba a regresar a casa. Bueno, finalmente en 1918 la situación se volvió insostenible. El cansancio, la escasez de recursos, las derrotas militares obligaron a Alemania a rendirse. La guerra había terminado, pero el final no trajo tranquilidad inmediata. Las consecuencias fueron profundas. Muchas ciudades quedaron destruidas. La economía estaba debilitada. Los alimentos eran escasos. Además, miles de familias habían perdido a sus seres queridos. Cuando me enteré del fallecimiento de mi esposo, para mí, una parte de mi corazón, de mi casa, de mi mundo se cayó. Fue difícil. La guerra había cambiado mi vida. Había aprendido lo difícil que puede ser un conflicto armado y lo importante que es la paz. Después de la guerra, Alemania tuvo que firmar el Tratado de Versalles, un acuerdo que impuso algunas condiciones más duras al país. Entre ellas era la reducción del ejército, el pago de grandes cantidades de dinero, la pérdida de territorios, y estas, decisiones generaron inconformidad y dificultades económicas. La Primera Guerra Mundial, la verdad, dejó una huella muy grande en nuestra historia. Nos enseñó que los conflictos entre naciones pueden traer consecuencias graves para los ciudadanos, para las personas, para las familias, para las sociedades. Hoy, al recordar aquellos años, pienso en todas las mujeres que, como yo, esperaron el regreso de sus seres queridos. Algunas tuvieron la alegría de volver a abrazarlos, pero otras, como yo, solo contamos el recuerdo. La guerra terminó, pero sus lecciones, sus dolores, permanecen. Gracias por escuchar Verano de 1914 por Darcy Rocío Truque Gómez,
estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, y David Truque,